La inestabilidad financiera es un gran problema porque las empresas deberían de tener, como ya lo hablamos, un plan de estabilización en situaciones de emergencia. No lo tenemos en México y en muchos otros países no se tienen, y creo es el momento adecuado para empezar a trabajarlo. Bueno, pues ya no te puedo decir más porque prácticamente lo dijiste todo, pero tienes mucha razón. Creo que estas debilidades tienen que ser detectadas, analizadas como lo más importante que una empresa, hablando de emprendimiento y emprendedores o empresas, lo más importante que una empresa tiene que analizar. ¿Por qué? Porque son debilidades internas. Se tienen que dar cuenta en algún momento. Si no se da cuenta una empresa o el representante de recursos humanos o el director general o el gerente general o el CEO que esté en Estados Unidos, no se da cuenta cuál es la situación que acontece en la empresa, pues es un tema importante, grave, sí, pero todavía más grave el que sí se dé cuenta y no haga alguna decisión, no tome decisiones, no haga acciones. ¿Por qué? Porque sucede mucho que hay empresas que se dan cuenta cómo están, se dan cuenta que tienen A, B o C debilidades internas de equipo, de maquinaria, de comunicación, de servidores, de redes sociales, de imagen, de atención, de imagen, de presencia, y aún así no hacen nada, no toman acción, no realizan cambios, no analizan qué tienen que hacer, cómo mejorar, hacia dónde quieren ir, cómo quieren llegar. Y eso es todavía peor, porque las empresas de estas personas tienen un gran problema. Muchas empresas hoy día se están empezando a morir porque no tienen o un plan de estabilización o no tienen una buena atención, un buen procedimiento, y están corriendo, como lo leí en la semana, como pollos descabezados, viendo quién les soluciona las cosas, quién les atiende, quién les ayuda a mejorar la imagen en las redes sociales. No se puede mejorar tan rápido, no es de la noche a la mañana. La reputación se destruye, como bien dijiste, se destruye y dura por años destruida. Tienes que hacer todo un proceso de recuperación, de reputación, de comunicación. Las referencias que tengas en métodos de pago, en buscadores, marketplaces o en listados de cámaras de comercio, también esa reputación, esas malas referencias te llevan a la quiebra. Y si internamente tú tienes un proceso mal hecho, y no nada más mal hecho, mal habido, también tienes un gran problema. Entonces, principalmente creo yo, las debilidades tienen que ser el punto más importante de todo este análisis. ¿Para qué? Para que se pueda solucionar lo antes posible. Esto es lo más primordial. Muchísimas gracias, Pedro. Completamente de acuerdo. Efectivamente, tener las fortalezas está bonito, pero es más importante ver dónde estamos fallando. Exacto. Muy bien. Todo esto, como ya hablamos, son cuestiones internas. Es donde la empresa decide cómo administrar sus finanzas, dónde adquirir su personal o cómo capacitarlo, cómo distribuir su producto, etcétera. Pero también puede aplicar en todas y cada, como idea nada más, porque pueden ser prácticamente en todas las áreas. Las áreas de la empresa donde puede aplicar perfectamente son en productos, en distribución, comercialización y ventas, operaciones, investigación e ingeniería, costos generales, infraestructura financiera, organización en general de la empresa, habilidades directivas y etcétera. Todas y cada una de las áreas de la empresa pueden verse involucradas o también analizadas dentro de esta matriz para saber efectivamente en dónde están las áreas de oportunidad, las fortalezas, donde pues bueno, pueden poner principal foco. Y vamos a pasar, Pedro, a la siguiente, que son las oportunidades. Las oportunidades para todas aquellas personas que están allá afuera, que nos están compartiendo afortunadamente su tiempo y su vida con nosotros, transmitiendo, ojalá compartiendo esta transmisión en sus redes sociales, porque probablemente a alguien le pueda ser de interés. Les puedo decir que esas oportunidades, independientemente de que ahorita, Pedro, por favor, te voy a pedir que nos expliques mucho qué son las oportunidades para también dejarte un poquito el micrófono, que no me gusta también, de repente lo agarro y me sigo.
El tema de las oportunidades son aquellas cuestiones donde algo sucede, la vida sonrió y hay una oportunidad a la cual se puede subir la empresa. Es algo que puede aprovechar, es exactamente una oportunidad que aprovechar de la empresa o dónde colocar mejor el producto. Entonces, por favor, Pedro, ayúdanos a saber qué son las oportunidades. Claro, mira, las oportunidades, como ya lo dijiste, fortalezas y debilidades son análisis internos. Las oportunidades y las amenazas, que es el tema siguiente, son análisis externos, de factores externos. Y estos factores externos de la organización no son controlables, son acciones o son situaciones que vienen de fuera, que no tienen control, que no hay forma de trabajarlas y de llevar un tope, una pared y detenerlas. Entonces tiene la empresa o la persona, tiene que navegar con esos factores, con estas situaciones. Y tiene que tomar los toros por los cuernos, como dice el dicho. Perdón. Finalmente lo que tiene que hacer es buscar esas oportunidades para hacer mejoría, para trabajar en el mercado, para trabajar en el crecimiento, apoyarse. Alguien me decía hace muchos años, yo soy mucho de dichos, alguien me decía muchos años que las cosas y el trabajo tenías que subirte en tu tabla de surf y navegar por dentro de la empresa y en las empresas en tu tabla de surf, en tu tabla de ¿por qué? Porque tienes que ir navegando de un lado a otro, tienes que dar cómo decir tu negocio es posible adaptarse, posible manejar las situaciones, crecer en la producción, a cambiar de producto, moldearse. Y moldear no nada más las acciones internas, sino las estrategias. Estrategias para crecer la empresa, para establecer la empresa, por ejemplo, estrategias financieras, si salió un nuevo producto en el mercado, en el tema financiero, para acomodar los dineros y poderlos invertir y crecer, claro, o moldear las estrategias, empezar a crear nuevas acciones, nuevas estrategias, trabajos, oportunidades para desarrollar ese negocio en otro mercado, también se puede. Y esto es, pues, tomar el toro por los cuernos de nuevo, tomar las acciones en nuevos mercados. Adrián, público, es nuevos mercados, nuevos segmentos, apertura de fronteras, buscar dónde ir, dónde lanzar tu empresa en otro país, claro, ver de qué manera puedes hacerlo. Hay oportunidades, hay que hacer trámites, hay que comprar dominio, hay que crear una empresa, sí. Hay toda una serie de factores. Pero el abrirse al mercado de otro país es que estás abriendo tu oportunidad de nuevos negocios, de nuevos contactos. Hacer acuerdos comerciales con otras empresas también ayuda. Cuando tienes competidores o cuando tienes empresas que son simbióticamente hermanas, que pueden caminar al unísono, que tú dependes de ellos y ellos podrían depender de ti, también esas alianzas o esos acuerdos comerciales te pueden ayudar muchísimo. Ejemplo, tienes una empresa de impresión, pero no tienes diseñadores, porque en tu plantilla no tienes diseñadores, tienes puros operativos que manejan las máquinas. Claro. Entonces, únete con una empresa. ¿No quieres contratar personal? Únete con una empresa de diseño gráfico que tengas diseñadores gráficos y haces un proceso para que todo el producto lo revisen ellos, lo analicen ellos como diseñadores y después te lo pasen a los operativos. Esas alianzas comerciales o esas alianzas de negocio de operación son necesarias. Las compañías, por ejemplo, rivales, cuando están en pugna, cuando tienen un problema, cuando tienen un producto similar, también puedes llegar, lo hacen mucho los gringos. Aquí en México no tanto, yo no lo he visto, pero lo hacen mucho en Estados Unidos. En Estados Unidos llegan y detectan, oye, tú tienes un producto similar al mío, pero te falta aquello, te falta esto, a mí me falta esto, son cosas completamente diferentes en los dos. Vamos a hacer un solo producto, ¿te parece? Vamos a compartir el negocio, vamos a hacer un solo producto, vamos a unirlo, vamos a hacer un merge de varios de estos dos productos y vamos a ofrecer un servicio diferente, novedoso, que nadie más en el mercado tiene. Y ahí es donde empieza con la ventaja competitiva, acuérdate. La ventaja competitiva es aquel punto extra
que tienes para desarrollar tu empresa. Aquel punto extra que nadie más tiene, que no tiene ninguna otra empresa en tu sector y que tú lo puedes desarrollar, tú sí lo tienes y lo puedes desarrollar. Esa es la ventaja competitiva. Pero primero, para poder desarrollarlo, tienes que detectar todo esto. Tienes que detectar si tu producto está bien hecho, está bien desarrollado, si el material está correcto, si estás cumpliendo con los estándares ecológicos, si estás cumpliendo con certificaciones, con licenciamientos, si tienes buena imagen, si haces buenas campañas de publicidad con el mercado general, o sea, los emprendedores o empresarios en general, o el mercado gubernamental también es importante. El mercado de gobierno lo que hace es que te apoya con dinero, te apoya con campañas de emprendimiento. Hasta hace unos años había el Congreso de Emprendedores. Era un congreso mexicano de emprendimiento de emprendedores, donde presentaban todos los nuevos emprendimientos, desarrollos y sistemas, y se liberaba presupuesto para que los emprendedores presentaran sus productos, sus propuestas, y pudieran recibir dinero, presupuesto de esos emprendimientos. Lo más importante ahora es qué vas a hacer, cómo vas a negociar para que el gobierno, cómo vas a ir con el gobierno para que te dé dinero. Hoy día creo que está cerrado un poco ese tema. No sé la verdad en qué estatus está, pero sí hay varias oficinas, tanto de gobierno como asociaciones, que te impulsan, que te apoyan con dinero. Están las fintech, están las desarrolladoras de negocios, están las fintech especializadas que vienen de Estados Unidos a invertir dinero de inversionistas de Estados Unidos, y eso te puede ayudar. En resumen, las oportunidades son aquellos puntos, aquellas ventanitas, puertas que se están abriendo, donde tú tienes que darte cuenta, tienes que quitarte la ceguera de taller, lo decíamos hace unos días, hace una semana, de quitarte la ceguera de taller, quitarte la ceguera de que tú eres el mejor, el non plus ultra. Nadie es non plus ultra, todos somos iguales, pero tenemos que encontrar las oportunidades en las ventanas abiertas o en las puertas abiertas para poder saltar y crecer. Esas oportunidades, si no las tomas, tu negocio también se va a detener, se va a estancar. Ejemplo, tienes vecinos que hacen otro negocio, tienes otra tienda, tienes otro sistema, otro negocio. Tienes que lograr entonces negociar con esos vecinos para que puedas vender mejor tu producto. Sí, ¿Cómo? Claro. Pues hacer alianzas. Y de eso se trata. Perderle el miedo, como lo que estamos haciendo ahorita, perder el miedo de hablar en público, que lo veníamos hablando hace unas semanas, el famoso pitch, de entrada, de presentación, es perderle el miedo a hacer negociaciones. En México yo veo, no sé tú cómo lo veas, pero yo veo que nos falta mucho eso, falta mucho el llegar y hacer negociación, el llegar y tocar la puerta y decir, yo tengo esto, te lo ofrezco, vamos a trabajar en conjunto, ¿qué te parece? Te ofrezco la mitad y yo te ofrezco y ofréceme la mitad y vamos a la mitad de trabajo y vamos a lograr el mercado. Creo que hoy día es la oportunidad, es el momento adecuado. Con la pandemia, lamentablemente, con la situación de la pandemia, los nuevos negocios, la tecnocratización de la información, la democratización del Internet, de las redes sociales y la actualización de los sistemas hoy día, tenemos esa oportunidad. Es correcto, y fíjate que diste ahí una serie de ejemplos que me gustaban mucho, porque efectivamente a veces como empresarios, y repito, nos come la ceguera de taller, la operación, y no estamos atentos a estas oportunidades. ¿Cuántos de nosotros sabemos de qué áreas de oportunidad estamos nosotros teniendo, o que estamos perdiendo en cuanto a negocio, por no averiguar cuáles son las condiciones que se abrieron, por ejemplo, a través del TEMEC? Dentro de los acuerdos internacionales, de los tratados internacionales de libre comercio, pues no nada más con Estados Unidos, Canadá, con los otros países, con la Unión Europea. Todo esto estamos perdiendo probablemente negocio. ¿Por qué? Porque son oportunidades que ya están ahí, son oportunidades que ya se abrieron y que probablemente podamos nosotros aprovechar únicamente estando atentos a aprovecharlas, a descubrirlas y, por supuesto, a poner énfasis en lo que tenemos que hacer, que también es aprovechar esto para nuestro negocio. Es correcto, estoy de acuerdo.
Y pues bueno, ya no tenemos tanto tiempo, pero vamos a pasar para las amenazas. Me las aviento rápido si quieres. Por favor, no tengas prisa, pero el tema de las amenazas, ya habías comentado, y algo bien interesante, igual que las fortalezas, no las determina la empresa, las determina el ambiente, El ambiente. el gobierno, lo que sea. No, la empresa, diferencia, yo me enfoqué en cosas internas que la empresa puede tener perfecto control. Tú estás enfocando en elementos externos, Pedro, las amenazas. Exacto, las amenazas, veámoslo así. Es obvio, es lo contrario a las oportunidades. Obviamente son elementos externos, son elementos que vienen fuerte, que ni siquiera algún gobierno de un país puede controlarlo y que tiene que encontrar la manera de negociar y navegar, hacer derecha, izquierda, darle la vuelta a ese punto. Pero no nada más darle la vuelta, sino también encontrar la oportunidad dentro de esas amenazas. Estos son factores que representan aspectos negativos. Estos son factores que son negativos, por ejemplo, la pandemia, esto es una amenaza. Por supuesto. Esto es una amenaza. También lo veo como una oportunidad. Sí, tiene oportunidades, pero esto es una amenaza, obviamente, porque está destruyendo muchas empresas, muchos sectores, muchos tipos de negocios que están siendo afectados. Ahora, también genera problemas potenciales, también genera trabajo, mucha gente sin trabajo, genera muchos problemas de seguridad, puede generar problemas de seguridad, puede generar desconfianza en las instituciones y en el gobierno. Estoy hablando del ejemplo de la pandemia. Y la importancia de las amenazas es, no debes de tomarlas como tu primer canal. O sea, sí hay que tomarlas importantes, pero no debes de tomarla como tu primer canal de acción. Tu primer canal de acción es lo interno y también después lo externo. Pero las amenazas también tienes que pensar cómo hacer tu cambio de naturaleza estratégica. ¿Cómo? Si tienes un negocio donde te estás enfocando en un lugar, en un área, en un espacio, en un rango de kilómetros o de cuadras, tienes que analizar qué es lo que tienes que hacer para ubicarte en más cuadras, porque tienes varias tiendas que están llegando a vender el mismo tipo de producto en tu cuadra. Entonces tienes que encontrar la manera de dar un mejor producto, un mejor servicio. Y yo también diría, en todos estos 4 puntos, lo más importante es que el valor agregado. Estos nuevos competidores pues van a generar un valor agregado, traen diferentes opciones, diferentes formas de presentar el producto, y esos productos también pueden ser el mismo que tú tienes o sustituto. El producto sustituto es aquel que cuesta más barato y que tiene los mismos valores, las mismas situaciones, es como los genéricos. La realidad es que es un producto genérico. Claro. El producto sustituto lo que va a hacer es que te va a desplazar como por tu naturaleza original. Aquel producto te va a desplazar. Y aunque la calidad puede estar en contra de ese producto sustituto, tu producto va a ser desplazado. Claro. ¿Por qué? Porque va a valer menos, porque devaluado. Va a estar ubicado, va a ser devaluado, va a valer menos, claro. Va a estar ubicado en menos ubicaciones, en menos espacios de venta, y la presencia y la imagen también va a ser afectada. También puedes tener afectaciones del tipo de cambio. Obviamente no es lo mismo comprar a 18 que comprar a 24, sí, o vender a 24. Y eso encarece tu servicio, encarece tu producto, y va a llegar un momento que no vas a poder vender lo mismo, por obvia razón, y el cliente o el público va a empezar a buscar de qué manera encuentra o busca otros productos. Las campañas sociales contra el consumo sí ayudan, pero también tienen su pro y su contra. No necesariamente por las campañas sociales el producto se va a vender. Y también los cambios de gustos de moda o de tendencia. A veces llegan las modas, llegan las tendencias, llegan de otros países. Hoy día están empezando a llegar ya tendencias, no sé si lo has visto. Están empezando a llegar tendencias de moda y de tendencias de acciones o de productos o de servicios que en México no se estaban viendo, que no habíamos pensado ni siquiera por acá que íbamos a empezar a tomar o usar, y hoy día ya se están empezando a usar. Ejemplo, se está usando muchísimo Zoom, o se está usando muchísimo Microsoft Teams, o en la moda se está empezando a usar muchísimo los guantes.
Y las empresas que hacen guantes están vendiendo muchísimos guantes y se les están acabando. Y obvio, se les están acabando porque no tienen plantilla para poder hacer más guantes. Entonces, todo es un conjunto. A lo que voy, y en resumen, las amenazas son esos puntos que vienen de fuera, que tú no puedes manejar, pero que tienes que encontrar la acción, la actitud, la oportunidad también para moverlos, y que posiblemente el gran porcentaje de estas amenazas no las puedas controlar. Ejemplo, ahorita con la pandemia en Los Cabos acabo de ver que el plan era abrir para el 1 de junio. Acaban de decir la Cámara de Hoteleros del Estado, de Los Cabos principalmente, ¿sí?, que no van a poder abrir, que no van a abrir el 1 de junio. Se van a ir todavía a 15 de julio o al 30 de julio. ¿Por qué? Porque la situación no está para encontrar la oportunidad de abrir. Obviamente puede haber un rebrote, puede haber sanciones de gobierno y puede haber relajamiento de las situaciones o de las medidas de seguridad. El punto aquí, y lo que nos debemos de llevar, Adrián, es estas amenazas pueden ser en algún paso, en alguna parte, el detonante para que las oportunidades se desarrollen. Entonces ahí es donde debes de trabajar muy bien todos los demás, la parte interna y después la parte externa, las oportunidades, porque tú puedes tener control de las oportunidades. De las amenazas, el 80-90% no puedes tener control y a lo mejor no vas a poder tener acciones para poder contenerla. Son situaciones que vienen y que tienes que adaptarte. Bien lo decías, Darwin comentó, el que va a evolucionar es el que se adapta al cambio, el que evolucione, el que se adapte a la situación, el que saque otro tipo de órganos, manitas, el que se adapta a la situación, no el que siga viviendo de la misma manera. Pues sí, Pedro, y estás hablando de estas amenazas que el día de hoy tú lo pusiste un buen ejemplo, el tema de la pandemia. ¿Quién iba a esperar que aerolíneas empezaran también a decir, este tipo de avión ya no me sirve? El Airbus, el A380, que es enorme, que era así como que lo esperado para los viajes transcontinentales, pues ya ahorita lo ven como un estorbo, ¿no? Claro. Por el tema del consumo y con la carencia de apertura de fronteras y de vuelos, aerolíneas tronando, el tema, una amenaza fuertísima, pues que nadie esperaba. Pero también las amenazas hay que estar muy pendiente de ellas. El ejemplo que siempre pongo creo que es muy, muy esclarecedor. Cuando empiezan a salir el tema de los popotes y todo el plástico que está en las playas, la empresa fabricante de popotes no tomó la decisión de tirar en las playas, no tomó la decisión de metérselo en la nariz a la pobre tortuga. Seguro que no. Pero había una amenaza inminente, un reclamo social por dejar de utilizar popotes, no porque el fabricante lo hiciera mal, no porque el popote no tuviera buena calidad, no porque el popote no sirviera o dejara de servir. Tiene una función independientemente de su tiempo de uso determinada. Lo que tuvo fue una amenaza fuerte en cuanto al rechazo social, en cuanto a las restricciones gubernamentales y también, por ejemplo, los que dejaron tener una empresa de fabricación de bolsas de plástico y empaques de plástico, pues de repente no tuvieron esta amenaza. O sea, es un agente externo, una decisión gubernamental. Dice, dejen de poner bolsas de plástico, dejen de poner envases que tengan que ver con el plástico. ¿La empresa tuvo algo que ver? ¿La empresa tiraba las bolsas en el suelo? Seguro que no. Es una cuestión ambiental, pero es una amenaza fuerte que a muchas empresas, pues no únicamente las puso en riesgo, sino en algo bastante peor. Y todo esto, Pedro, es una matriz de la cual se desprenden una serie de acciones de acuerdo a lo que vayamos a lograr, ¿no? Que son pero bueno, eso hablaremos en otra ocasión, ahorita ya casi no tenemos tiempo, pero es importante decir que esta matriz, la matriz FODA, o también matriz DOFA, depende del acomodo de las letras, son elementos necesarios, son los cuadrantes necesarios para tener una radiografía de cómo vamos a regresar a un mercado súper cambiado, que nadie lo va a identificar, poco lo van a reconocer, y hay que estar muy preparados para saber qué viene, Pedro. Es correcto. Yo creo que hay que, para terminar, y gracias por el comentario, hay que aterrizar muy bien esos 4 puntos.
En Internet hay mucho contenido sobre esto, pero lo más importante, yo creo que aquí lo que debemos hacer es poner en una hoja, dividirla en 4, poner el cuadrante, y este cuadrante empezar a describir y a escribir en esos cuadritos fortalezas, debilidades del lado izquierdo, arriba, abajo, y después oportunidades y amenazas de arriba, abajo, a la derecha. Tenemos que poner qué es lo que tenemos como empresa, qué es lo que tenemos como proveedor, como generador de producto, y con esto vamos a poder entender dónde estamos parados, qué tenemos que hacer posiblemente ante lo siguiente, y conocernos más, porque finalmente lo que necesita el emprendedor es conocerse más. Conocer qué es lo que tiene, su valor intrínseco, su valor de producto, de empresa, de profesional, y ahí empieza la oportunidad estratégica, ¿sale? De ahí empieza tu valor estratégico o tu punto estratégico extra para que el público, los compradores, te compren. No nada más por tu bonita cara o por tus bonitas instalaciones, sino porque tienes un valor, haces algo bien, tu producto está correcto, tu producto está solucionando una necesidad. A eso es donde va este FODA, este cuadrante tan a veces vilipendiado, minimizado, a veces la gente no le gusta porque no quiere detectar quién es, cómo es y cómo es su empresa. ¿En qué está fallando? Lo patean, ¿no? En el tema de psicología lo patean mucho. Las empresas también no les gusta, pero bueno, es necesario, es obligatorio.